A continuación, quien va a hablar es don José Antonio Gámez Gámez, que es el licenciado en Derecho, perteneciente al Cuerpo Técnico de la Administración General de la Junta de Andalucía, asesor jefe del área de salud del Defensor del Pueblo. Su, ponencia va a tratar sobre intrusismo profesional en el ámbito sanitario, perjuicios ocasionados en la ciudadanía por negligencias sanitarias derivadas del intrusismo profesional, perspectivas del Defensor del Pueblo andaluz. Cuando quiera, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Disculpen que la presentación de la institución haya rebajado al jefe del área de salud. Estaba comprometido el nuevo defensor, incluso Luis Pizarro, que es médico, y que también hubiera, creo, o quizá que hubiera con más conocimiento del tema, pero realmente el defensor está hoy en Madrid en una jornada de defensores sudamericanos, como dicen, como he dicho, de Río Grande para abajo todo, que son... que por cierto son una figura que tiene más sentido allí que aquí ahora, ¿no? Porque esto permítanme el pequeño lazo, porque estas instituciones nacen en defensa de derechos fundamentales, de derechos civiles fundamentalmente, donde faltan, y no cabe duda que en Guatemala y demás, aquí también, quizá en los primeros tiempos de la transición y demás, de hecho no había derechos civil y democráticos en el sentido que entendemos hoy, desde luego no existía en el régimen anterior. Y allí hay mucho proliferado, pero realmente es una figura que nace es más apropiada para entornos donde hay flagrantes derechos fundamentales. Afortunadamente aquí en España podemos decir que no, sí, se vulnera la ley tal, se vulnera no sé qué, a lo mejor algún artículo de la Constitución y demás, pero lo que no hay son flagrantes derechos fundamentales, nadie es detenido sin garantía judicial, ni ¿me entendéis? Pero eso allí sí se da y hay un defensor sí que puede hacer una labor muy fuerte, Lo digo porque yo no he participado en esas reuniones, pero he leído muchísimo de las defensorías de aquellos países y realmente tiene esa impronta. De tal manera que mi responsabilidad aquí, pues lógicamente la conferencia casi la he leído como si fuera ajena. La había preparado ya hace un par de semanas porque entendía que iba a venir otra persona y casi la he leído atropelladamente como si fuera ajena, ¿no? Como si no fuera mía. De hecho, algunas veces cuando preparamos alguna conferencia para el defensor, otras se las hacen ellos, pero hay veces que son técnicas y nos las piden a los asesores de las respectivas áreas. Yo tuve una experiencia un tanto negativa, otra también positiva. La primera vez el defensor me llevó con él a Cádiz a aquello de qué era, ya no me acuerdo bien porque hace unos años era chamisa, y le preparé allí, como yo llevaba poco tiempo, una sesuda conferencia y bien con buen empaque. Me había costado muchísimo trabajarla, aquello era para cum laude. Y llegamos al hospital de Mora, allí, y nada, llegó el defensor, cuando llevaba vio el público y para sus adentro dijo, esto no es para esto. Yo vería allí mucho marujeo o algo así, y como dijo que esto no es para... Soltó allí sus charlas, mis papeles quedaron aparcados y dije, otra te la va a preparar, ya verás tú quién. Viceversa, te cuento esta anécdota para introducir. Otra vez me pidieron también él y le preparé una, no es que fuera faena de aliño, pero bueno, no estaba para eso, para una jornada, un evento de esto y nada. Y luego al cabo de los meses me la veo incorporada esa ponencia a un libro, pero así, buenas tardes, permítanme. Y digo, hombre, ¿tú cómo has dejado eso allí para publicarlo? Porque no tenía formato de ponencia ni de nada. Yo lo había hecho como una exposición, unos folios, que yo no estaba, no tenía cuerpo ni forma, nada. Allí estaba en un libraco con otras ponencias. Y dice, no, a mí es que me lo pidieron allí al terminar la jornada y yo lo dejé allí. Hombre, no, pues si tú me dices que esto se va a incorporar a un libro, yo le doy otro toque y tal. Así que por eso digo que nunca nos pusimos de acuerdo en esos temas. Hoy por primera vez, después de muchos años, voy a leer lo que es mío y conmigo se queda. Esto no me lo quita nadie. Bueno, yo muchas veces las ponencias o las conferencias trato de ajustarme lógicamente al contenido de lo que aquí se pone y de hecho pues habrá estado, me imagino, un poco negociado, perjuicio ocasionado en los ciudadanos por negligencia sanitaria derivada del intrusismo. Nosotros sí llevamos expedientes de responsabilidad patrimonial, digo que se nos presentan quejas relativas a expedientes de responsabilidad patrimonial, que es como se llaman en la jerga jurídica y del SAS, que lo tramita, pero no las tenemos por temas de intrusismo, las tenemos por la pura praxis
médica, pero de hecho yo he pedido un relato de queja y he sacado una de hace 9 años, propuesta por el propio Colegio de Fisioterapeutas de Sevilla, y hicimos una actuación y demás. O por el colegio no, o de oficio, no lo sé, por aquí lo tengo escrito. Pero las negligencias, las quejas relativas a negligencias médicas, además nosotros no entramos en la praxis, aunque no tenemos médicos, nosotros somos asesores jurídicos. El único médico que tenemos es Luis Pizarro. Antes teníamos también uno muy bueno, Diego de los Santos, que también era adjunto, y que yo digo entre comillas que lo utilizaba mucho porque era un hombre de un gran prestigio médico. Y daba gusto, ¿no?, que te revisara lo que nosotros hacíamos, y de hecho él algunas veces, cuando había un tema muy estricto de praxis médica, él pedía un informe y nosotros lo incorporábamos a nuestras consideraciones y reflexiones jurídicas, lógicamente, como son todos los temas, y eso facilitaba aquel tipo de quejas. Pero tengo que decir que no esto. No obstante, esto no quita que yo pueda hacer una exposición sobre el tema del intrusismo profesional. Muy pequeño, pero sí que tenemos algún determinado grado de intervención en el tema. En primer lugar, sí me gustaría exponerle lo que es la figura del defensor, Algunos ya lo saben, pero realmente nosotros somos una figura, bueno, ya casi me he entrado en el tema antes, ¿no?, diciendo que es una institución y uno se lo lee, el defensor del Estado o los defensores autonómicos, los que quedamos, hay que decir, porque estamos en época de rebaja también, han desaparecido 2 o 3 defensorías, la asturiana, la manchega y no sé si alguna más, la de La Rioja también, Y hay otras que si no las reducen las dejan anuladas, porque con quitarle el presupuesto y dejar allí 3 o 4 personas nada más para tramitar las quejas, pues también es una manera de no suprimirlas en la ley, pero prácticamente queda anulada. Esto no es una crítica de nada, vamos, me duelen más los recortes sanitarios, ¿no?, que a lo mejor quiten 4 burócratas que al final si nos quitan nos remueven y nos mandan a otro lado, ¿no? No quiero hacer corporativismo en este aspecto, Pero la institución del defensor, bueno, ya lo saben, llevamos ya 20 años, Yo no llevo tanto, llevo la mitad en la institución y vengo del área de salud, estuve en la Consejería de Salud ya hace 30 años, 29, perdón. Llegué pues cuando la primera transferencia, un decreto de febrero de 1984 que transfería el INSALO en Andalucía. Éramos muy pocos y lo que más cabía allí eran sobre todo pues médicos, fundamentalmente. Y yo empecé a trabajar en el área jurídica y, bueno, pues con aquellas normas, ¿sabéis? La Ley General de Sanidad, aquel querido ministro Lluch que mataron, la Ley General de Sanidad del 85, la reforma de la atención primaria, ¿os acordáis? Todo el proceso de jerarquización, como ustedes recordarán, los antiguos ambulatorios con médicos de 2 horas y media, que el sistema pues realmente se modificó al cabo de los años, los sanitarios locales, toda la reforma también, no solo de primaria, de la especializada también, todo un largo proceso. Trabajé muchísimo en el proceso de integración, digo muchísimo porque obligaba muchísimos viajes de la integración. La Ley de Sanidad tiene una cosa buena, creó un servicio regional de salud. ¿Por qué? Porque había hospitales de todos los colores y dependientes. Recuerden ustedes los hospitales civiles provinciales, los hospitales psiquiátricos dependientes de las diputaciones, hospitales municipales también. El Ronda tenía un hospital municipal, el de no sé qué, hospitales de entidades privadas. Aquí el de Duque del Infantado, ese centro oncológico que está allí en La Palmera. Bueno, había los hospitales militares, una red tremenda, desorganizada, cada una iba a su aire como... Y todo aquel proceso fue muy lento, eran grandes colectivos humanos. Recuerdo que el Hospital Civil de Málaga era de casi 2.000 personas, para que se haga usted una idea del pedazo de hospital que tenía la Diputación, de aquellos hospitales, con una cierta inercia de beneficencia, y integrado aquellos colectivos de funcionarios locales, laborales, en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social, que son muy distintos, y estos procesos de personal son duros, hablando con los sindicatos. Pero todo aquello, y esa experiencia, digamos, me sirvió largos años, por lo menos largos, 84 hasta el año 90 y tantos. Y entonces, en ese aspecto, la institución nace, se puede decir, paralelamente a la reforma sanitaria. La Ley del Defensor de diciembre del 83, y fíjense ustedes que estoy hablando de la transferencia del INSALO, que es la gorda, en febrero del 84, con 3 meses de diferencia, y nacen las 2 instituciones paralelamente. De hecho, incluso viví muy paralelamente todo el proceso de la reforma de la salud mental,
también impresionante, ¿eh? Yo ya lo puedo casi ver como una cierta, no, por mi edad, perspectiva histórica, ¿eh? Aquellos 8 hospitales, grandes manicomios, que los visité, ¿eh? No de pacientes, tengo que decir, aunque tenía mérito para ellos, ¿eh? Sino, y las 69 consultas de neuropsiquiatría de 2 horas y media, que era lo que había en aquella época. Piensen ustedes ahora lo que es la salud mental, ¿eh? La cantidad de dispositivos, tanto en el ámbito los centros de salud mental o las unidades de salud mental comunitarias, lo que son las unidades de agudo, comunidades terapéuticas, unidades de rehabilitación de área, todo eso, los dispositivos en salud, más todos los dispositivos de servicios sociales en FAISEN, casas hogar y demás. Algunas veces he recibido una queja que dice, la salud mental es una mierda. Y bueno, hombre, yo que he vivido, pues dice, claro, las unidades de agudo cómo están y demás, pero claro, los que tenemos cierta perspectiva, pues hemos visto todo ese proceso, ¿no? Cambia muy mucho. Pues bien, como desde ese campo, hablar del derecho a la salud, cómo se ha desarrollado, pues hay un largo recorrido, un largo recorrido. Incluso en los últimos tiempos de la bonanza económica, pues hablaban de los derechos de tercera generación, ¿no? El derecho a una segunda opinión médica, el derecho de genético preimplantatorio, el derecho a excelencia, exquisiteces, porque ya dentro, y ahora sin embargo nos encontramos en unos años donde todos son rebajas, copago, limitaciones en la cartera de servicios, ahora lo último, el copago de ciertos productos medicamentosos de la farmacia hospitalaria que nos han pagado en la vida. Ahora estamos precisamente en un momento de regresión de los derechos sanitarios, además muy palpables. Ya hasta los pensionistas, cuando qué inercia hemos tenido toda la vida, ¿no? Todos enganchados a la farmacia del abuelito y de golpe y porrazo, pues no, ahora pagan poco, con unos topes, según renta, etcétera. Pero se paga. Y ese proceso también, de alguna manera, incide seguramente en el estricto campo sanitario que afecta a la profesión de ustedes, a la corporación, a la profesión que aquí se presenta. Bien, de hecho, esta breve y disgregada introducción, ¿qué es cosas que más llegan al defensor en los temas de salud? Muy breve, porque son muchísimas, movemos del orden de 500, 600 quejas anuales, son muchas, muchas serán muy livianas, muy tal, pero hay otras de una gran contundencia. Pues ya en primaria muy poquitas cosas, se ha llevado a cabo todo el proceso de reforma y en cuanto, ¿cómo se nota? Cuando un sector de la acción pública, en este caso de servicios sanitario primario, cómo se caen las quejas, teníamos cantidad de ellas, no se puede usted imaginar lo que era en aquellos años del proceso de reordenación de la atención primaria, Y ya está, bueno, pues sí, hay déficit en la urgencia de primaria, que sí, el transporte sanitario, la ambulancia. Quejas también, no de los usuarios, de los pacientes, sino de los propios personal, que entiende que tiene sobrecargadas sus cartillas. Vienen quejas de los propios profesionales. En especializadas, sí, hay ya déficit de determinadas especialidades. El tema de las urgencias hospitalarias, no hay eso. De aquí si salimos, empezamos a ver cosas, depende de horarios, días y demás, pero claro que hay una grave... Estamos haciendo un informe con el Defensor del Pueblo del Estado, lo coordina ello de las urgencias en todas las comunidades autónomas y nosotros pues participamos y tenemos que hacer un examen concienzudo de 5 hospitales en Andalucía, de la situación de las urgencias y estamos en ello. Ubicación de los centros hospitalarios, quejas de la ciudadanía, plataforma, todo lo que el Share no lo monten aquí y no en el otro pueblo, qué tal, bueno, la historia, Quejas y listas de espera siguen, no tantas, no es como antes, porque ahora tenemos una norma de referencia. Antes nos llegaban las quejas de las demoras para pruebas diagnósticas, para intervenciones quirúrgicas, pero no teníamos una norma de referencia. Hombre, nosotros en el Defensor, pues bueno, si era una cosa de la vista y un proceso que no era doloroso, pues entendíamos que aunque hubieran pasado meses o vayan a pasar, no tanto, no en otras cosas que a lo mejor, por muy livianas que fueran, pero en la que se imponía un gran dolor, pues urgíamos. Pero no teníamos una norma de referencia. Ya tenemos un decreto de garantía, de plazos para las distintas intervenciones y, hombre, eso ya ayuda mucho. Ya por lo menos tenemos un referente legal y además que si se cede, pues hay una responsabilidad patrimonial, tienes derecho a irte a una privada. Luego hay las trampas que nos cuentan que hay, pero por lo menos nosotros el decreto de garantía nos vino muy bien en el Defensor porque nos costaba mucho saber si realmente estaba interviniendo una demora excesiva, porque una demora siempre teníamos, nosotros siempre defendimos y defendemos que tiene que haber una demora, pero razonable y en función de la patología,
¿Por qué? Porque, hombre, lo que no puede haber es un exceso de servicio y un quirófano allí infrautilizado que está cerrado, porque como estamos sobrados de medios, pues aquí no hay demora ninguna. Y el que llegue, por muy liviano, nosotros siempre hemos defendido en la sanidad y en otros servicios públicos que efectivamente pueden intervenir demoras en la asistencia. Ahora tiene que ser una demora razonable, en función de la patología, del lugar, del momento, de los parámetros que ustedes quieran. Llegamos a las praxis médicas, que aquí entronco un poco con el tema que me convoca. Ya los he adelantado un poco. Nosotros en ese tema entramos muy poco. Lo que sí entramos en el aspecto formal. Y de hecho informamos a mucha gente, porque la gente cuando una denuncia que me han operado, me lo hicieron mal y no sé qué, pues no saben, ni siquiera piensan que ir a un abogado es carísimo, y de hecho lo es, y utiliza el mecanismo normal muchas veces, Y es más, les puedo decir que las negligencias médicas conocemos casos de auténticas ruinas familiares, por malos abogados y malos informantes. ¿Por qué? Porque les llega lo típico: mire usted, mi niña, que tiene 20 años, nació mal porque el parto le hicieron, además con mucha demora muchas veces en estos casos, la niña está hecha un mueble en la cama, y el abogado le ha dicho que eso nada, papeles, que esto le vamos a pedir cientos de millones al SAS, efectivamente se mete, sentencia en contra en primera instancia, el abogado le sigue pidiendo dinero, que esto lo ganamos, esto lo que no sé qué, y en segunda instancia lo vuelven a perder, y con costas, pero de millones de pesetantes y de decenas o de auténticas ruinas, ruinas, lo hemos visto. Es más, en algún caso, hemos leído, nos llegan, tratamos el caso, hablamos con la asesoría jurídica del SAS, que es la que ha llevado todo la que ha peleado contra ese particular, defendiendo la administración, por supuesto, con todos los peritajes habidos y habidos. Los expedientes de responsabilidad patrimonial son monstruosos de gordo, de legajo. ¿Por qué? Porque muchas veces son actuaciones sanitarias llevadas a cabo en distintos centros, la recopilación de esto, la historia clínica del caso es tremebunda, algunos casos han perdido papel y demás. Y luego hemos intentado, incluso en esos casos, que le han puesto pues 90 y tantos mil euros, otros recuerdo de 30 y tantos mil. Estamos hablando de gente que está cobrando a lo mejor la pensión no contributiva, y que del matrimonio no trabaja ninguno de los dos, o trabaja uno y el otro está dedicado nada más que a esa persona gran dependiente que tienen allí en la casa, y que no pueden pagarlo, que pueden perder el piso y todo. Y hemos solicitado al SAS que a ver de qué manera se podía eso quitar. En principio pensamos, ¿qué va? Han dicho que eso además está liquidado las costas, vamos, que es un trámite judicial de tasación de tal, y lo más que hemos conseguido, si acaso, la parte imputable a la asesoría jurídica, porque hasta eso se valora, es decir, la tasación de costas, el juzgado dice esto ha costado tanto, las dos abogacías, la de a favor y en contra, valoran su trabajo y demás, y cada uno de los míos son 17.000 euros, los otros de no sé qué, y haber entretenido a este juzgado y al otro y no sé qué, otro no sé cuánto, vamos, y viene toda una valoración, si alguno lo ha visto. Y lo más que hemos conseguido es quitar, digo, bueno, pues quiten ustedes por lo menos lo que es del SAS, pero todo lo demás lo han tenido que pagar, fraccionamiento, auténticas ruinas, caen en manos de un abogado en un tema de esto, y nosotros asesoramos muy bien todo esto extremo. Lo asesoramos muy bien, va, la gente va, porque yo me vi al juzgado de lo penal, eso siempre fracasa en la vía penal en estos casos, porque claro, hay que demostrar que ha habido una actuación negligente y dolosa, vamos, poco menos que allí ha ido a urgencia y le han querido matar al niño, ¿me entendéis? Eso es muy difícil de demostrar. Puede ser que haya intervenido ciertas negligencias y más, pero en un hospital nadie entra ni nadie tiene voluntad de rematar al paciente, porque algunos van casi con ese aire. Entonces les decimos la dificultad. Primero, no aconsejamos la vía penal, es una opción. Y la vía administrativa y judicial después, pues sí la aconsejamos, pero se le decimos todas las cautelas. Es un procedimiento muy complejo, con unas demoras, porque además es un procedimiento, ya lo digo, administrativo muy complejo. Y nosotros, en la medida en que el particular lo inicia, algunas veces le hacemos hasta el escrito inicial, que no teníamos por qué hacerlo, no por nada, pero es que son a lo mejor pues gente con poco nivel de instrucción, de pueblo, y ese primer paso que no cuesta nada, porque anda a decir, pues vaya usted al colegio de abogados y que alguien búsquese a alguien que supone, no, el escrito inicial sabe usted que es muy simple, fulano de tal, con 4 papeles, luego el expediente se empieza, claro, cuando ese expediente con ese escrito dirigido a la dirección gerencial SAS se dirige, rápidamente el SAS, a la vista, aunque sea escaso el argumento, pide todas las historias que a veces tardan semanas y meses, recopilar toda la actuación, porque algunas veces son de años, está desperdigada, pruebas diagnósticas, distintas intervenciones y demás.
Y a partir de ahí, con esa documentación que se recaba, se pone a disposición del quejoso o del reclamante, y ahí ya sí que le aconsejamos que vaya asistido, y algunas veces incluso hemos tratado de hacer gestiones para que algún determinado informe clínico, que le ponen todas las pegas, hay que decirlo, los colegios de médicos se echan para atrás, el corporativismo de siempre, hay que decirlo, incluso aquí, aunque ustedes sean colegio, porque conseguí que un catedrático de urología haga, para que incorporarlo de alguna manera a un peritaje externo. Afortunadamente, si los que conozcan ese tipo de expediente de responsabilidad, el SA tiene muy buenos profesionales médicos, y digo buenos y profesionales, lógicamente defiende a la empresa y por eso están ahí, y además muy especializados. Al principio no los tenían, pero ya tienen 2, 3 o 4. Le hicieron unos cursos de formación intensiva en Madrid, precisamente porque ellos son médicos, pero tienen que estar muy especializados en todo esto. Y ellos mismos, cuando el tema no está claro, ellos, claro, tienen todo el sistema sanitario a su disposición para pedir todos los informes y todos los peritajes habidos del mundo. Pero el particular reclama, ese que tiene la persona ahí, o se le ha muerto o lo que sea, ese tiene todas las dificultades del mundo para obtener un peritaje. Había uno muy bueno y murió, me acuerdo, y ahora mismo no me acuerdo, porque yo no soy de esta ciudad, pero era muy conocido, y era médico y era abogado, trabajaba en el Virgen del Rocío y tenía un despacho con la hija y demás, por allí por la avenida La Borbolla, a lo mejor alguno lo llegó a conocer, y él, Lama, doctor Lama, incluso llegó allí a la oficina del defensor del pueblo y fue muy curioso. Cuando le enseñé el despacho del defensor, ese día no estaba, me dijo, aquí trabajaba mi padre, porque aquello fue un edificio con algún centro de lo que fuera, y me dijo, aquí trabajaba mi padre. Era curioso. Y además no cobraba nada, prácticamente. Yo vi, Y entonces para mí era una garantía, pues hacíamos el escrito, pero y si necesito un abogado, porque no solamente era abogado él, sino que además era médico. Conocí, trabajaba en el mismo Rocío, que yo recuerde. Y entonces era un hombre que conseguía muy buenos dictámenes de compañeros y demás. Esa dificultad que tenía el particular para conseguir unos informes ya de especialistas por el tema que se ventilara en la praxis médica, pues lo facilitaba. Yo ya digo que me lo refirieron 2 o 3 veces y un día le dije que por qué no nos conocíamos, vino el defensor, nada más que lo vi una vez ese día, y otro día en el despacho profesional por un asunto de praxis médica de responsabilidad también de aquí. Un caso curioso. No lo cuento porque era un tema grave, pero parece que tenía una cierta broma. Bueno, era un aneurisma, un resangrado gravísimo, la mujer murió. Y claro, parecía una película de Visconti, ¿no? Porque el hombre exponía el problema llorando porque había muerto su mujer con 30 y tantos años un hijo y había sido en un orgasmo. No se lo pierdan ustedes. Aquello le había sucedido en un orgasmo. Un drama, Un drama. El hombre llorando. Y además le hicieron un bypass craneal, tuvo que esperar para ir al mismo Rocío, estuvo aquí, una serie de incidencias, al final murió. La garantía de que sobreviviera era muy escasa y si sobrevivía se quedaba fatal. Y fue un expediente de responsabilidad, lo iniciamos nosotros y lo ganó. 20 millones de pesetas, entonces eran pesetas. Bueno, esa es nuestra intervención, no es nuestra intervención, que algunas veces hacemos, pero nuestra actividad está más bien en el asesoramiento. Es un expediente, lo más que podemos hacer es informar, si acaso hacerle el escrito inicial, si no tiene esa capacidad para hacerlo, pero luego es un expediente que debe ir andando solo, con los debidos asesoramientos. Bueno, y sigo. Me voy a saltar todo, prestación, actuación del defensor en la inspección. ¿Qué sucede en el caso no de negligencias médicas, ya digo, sino de la intervención de intrusismo en el ámbito sanitario? Nosotros siempre impulsamos la inspección, siempre. Y de hecho, si la inspección actúa, levanta hasta actúa y demás, cerramos el expediente porque entendemos que se ha hecho lo correcto. Expediente sancionador. Aquí pongo un ejemplo en el que se denunció. En el expediente actuación en la que nos movió el conocimiento, ¿no? Abrimos una queja de oficio por temas de prensa que decía una cosa a través del colegio correspondiente que cifraba entonces, hace 9 años, en 192 los establecimientos de fisioterapia que actuaban clandestinamente en Andalucía. Nosotros entramos, impulsamos que entrara la inspección, mandaron un dossier impresionante, nos mandan unos mamotretos de papeles para demostrar, claro, ahí ya estiman, dice, bueno, ya si está el defensor, vamos, ahí todos los inspectores por toda Andalucía moviéndose porque el defensor, y tal.
Y realmente, fijaros, el resultado de aquello fue que nos mandaron un cuadro que de las 100 denuncias investigadas, que habían de las 192 a los pocos meses habían realizado 100, exactamente el número redondo, curiosamente, de investigadas, y 39 dieron lugar a procedimientos sancionados, de las que 29 recibieron sanción por carecer de autorización y 2 por publicidad incorrecta. Por eso digo que nosotros, pero lo hacemos también en el ámbito sanitario, pero también los servicios sociales. Si nos dicen que en las residencias de tercera edad, que no sabemos si es pirata o no es pirata, pues allí un poco que los viejecitos se lo están comiendo las hormigas, lo que hacemos es impulsar. Nosotros no podemos ir. ¿Qué pintamos nosotros en un centro? Podemos ir, no hay ninguna pega. Pero quien debe ir de verdad es la Inspección de Servicios Sociales. Y ahora más, ahora coordinadamente, no solamente en tema de... Con la ley de la dependencia, muchos centros, hasta los centros de servicios sociales, tienen un componente sanitario tremendo. Allí hay fisioterapia. Allí hay enfermería, muchos centros de servicios sociales, sean residencias y tal, normalmente en residencias se trabajan muchos profesionales sanitarios y además pedimos en esos casos que la intervención sea de las dos inspecciones y se coordine. Y si es preciso también las de trabajo, a ver si está la gente allí contratada como Dios manda. Hay distintas inspecciones y todas deben actuar coordinadamente. Y esa es nuestra actividad, fundamentalmente. Ya voy a correr porque me están sacando... Pero tengo mucho. Yo ahora estoy viendo que al defensor lo hubiera puesto un apuro si se pone a leer esto, porque no iría ni por la mitad. Hubiera sido más ameno, eso sí. Bueno, nosotros, y además, las quejas individuales, pues tenemos los problemas que le habrán expuesto aquí. Yo he visto el programa y como se ha visto de todo, pues el deslinde competencial en determinadas profesiones es muy difícil, No digamos ya, en el suyo sí, y el intrusismo como interviene, ¿no? Porque claro, con el masaje no se sabe hasta dónde y qué finalidad, pero nosotros sí decimos, y aquí lo decíamos en esta queja, y se lo comento, bueno, exponemos la problemática de la delimitación, que la propia ley de colegios profesionales habla que en determinadas profesiones se debe llegar a pactos interprofesionales para que la praxis, en fin, trata de resolver este tema de colisión competencial. Y nosotros decíamos en esta queja, ¿qué es lo que define el carácter sanitario en una actividad? En algunos casos la naturaleza sanitaria de la actividad propia de una profesión está muy clara, pero no, en el que nos ocupa, en este caso, la actividad sanitaria, en un caso particular de los fisioterapeutas, coexiste con otro tipo de actividades que se pueden prestar a confusión porque participan al menos de una de las técnicas principales de aquellas, que no es otra que el masaje. Ahí está, el núcleo gordiano. El elemento diferenciador que define la naturaleza de este último es su finalidad, de manera que se considera actividad sanitaria si el masaje tiene una finalidad terapéutica, recuperadora, sanadora y demás. La jurisprudencia es clara en este aspecto, puesto que reserva con exclusiva estas funciones cuando tiene la finalidad terapéutica y cuando no la tiene, porque allí lo que tenga es un objetivo estético, culturista, deportivo, de lo que sea, pues lógicamente da. Es más, nosotros incluso hemos dicho, cuando nos decían que habrían una actuación inspectora, incluso habría un expediente sancionador, nunca nos quedábamos contentos del todo, porque entendíamos que la actuación todavía seguía siendo muy liviana. Y la prueba era que seguían proliferando los centros de esta naturaleza y le decíamos que por qué no hacían el cierre, que esa medida también está, la medida cautelar. Porque claro, cuando ya te están tocando la nariz 20 veces, porque muchas veces la vía penal a lo mejor podemos pensar que es excesiva, pero esa es dolorosa, que tú le metas allí un precinto y se queda el tío que no vuelve a abrir, y es más, como abra, es desacato a la autoridad administrativa, que es tan delito como el desacato a la autoridad judicial. En esta ocasión, en la actuación de esta queja, le decimos a la Administración que estaba muy bien, de abrir expedientes sancionadores, no sé cuánto, que no sé cuánto era sanción, que habíamos puesto unas sanciones, pero le dijimos que se intensificara la utilización del mecanismo de suspensión, con cierre. Automático y cautelar, no es definitivo. Por supuesto que el particular puede recurrir, puede venir un auto judicial levantando que a lo mejor la medida ha sido excesiva, lo que quiera, pero de entrada se lo ha cerrado. Y además, la propia SAR lo hace. Nosotros, en los casos de negligencia grave de un médico, el centro sanitario ha suspendido ese mismo día. Se han dado casos del médico que han visto que era un drogodependiente o había hecho una barra basada, ese tío no sigue operando. Y si lo hace y sigue operando por el hospital, toma esa medida y el tío se va a la jurisdicción por la vía de los derechos fundamentales, que en algún caso se nos ha dado, que algún médico se ha ido inmediatamente con el mejor abogado de la ciudad, ya sabéis, ¿no? Lo típico, y el propio juez levanta con su auto ese mismo día, él dicta un acto levantando la suspensión porque entiende que ha sido un atropello. ¿Sí? El tío sigue operando, pero ahora, lo que haga o no haga ahora es responsabilidad del juez, que lo ha levantado, no nuestra. Yo, que soy autoridad sanitaria, digamos, Entonces, en esos casos, lo que invertimos los papeles, pues, si le decimos al SAT, si usted mismo, en casos graves,
suspende automáticamente. Digo, si se da un supuesto de gravedad, no cualquier cosa que sea una denuncia que pueda ser falsa. Supuesto, donde ya a lo mejor el médico, el profesional que sea, pues tiene un recorrido turbio, profesional. ¿Os acordáis de aquel de Valencia que pegaba la... ¿Os acordáis que se lo pegó a tantísima gente? Bueno, en esos casos yo creo que si el mismo día ya que se confirme que el fulano... hay que suspenderlo automáticamente en el mismo día. Si además eso se hace con la firma del director del hospital en el día de la fecha, no sé qué, que lo ha hecho, y se lo notifica allí mismo al tío. Y además le dice que vaya al despacho y retire las cosas. No se le han dado caso, digo, cuando yo trabajaba en la administración, donde el profesional se te pone flamenco y dice que de allí no se va. No, mire usted, es que no va a entrar usted mañana. Recoja las cosas porque se van a dar instrucciones a los guardas de seguridad. Usted no entra ni en el hospital. Claro, lo que es para un profesional, pues un palo, pero que se le dice así, con la firma de la suspensión de empleo y sueldo en ese día. Bien, ya hace 2 minutos, ya está, así que, pues nada. En otra... Lo siento. No pasa nada. Además, yo me lo estoy pasando bien, mejor casi que ustedes, pues ahí alguno pegando cabezazos. No, es broma, es broma. Todavía. Bien, quisiera terminar, bueno, ya he coludido incluso los nuevos retos que yo entiendo que aquí la actuación de la inspección sanitaria es fundamental, una buena inspección, Igual que si tenemos una buena policía, pues probablemente delincuentes o actuaciones que vemos en la calle o de delitos de eso, pues se acabarían. Si no tiene más, esto se otro caballo rey, pues en este caso entendemos que bien. Por supuesto, todo no puede ser la borra. Nosotros entendemos también que el proyecto de ley que se está tramitando ahora de colegios profesionales, la creación de un registro estatal de profesionales sanitarios, todas estas medidas legislativas, que aquí la habrán expuesto, me imagino, yo no voy a contar, el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que se habrá aludido aquí, el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado y tal. Todo esto, por supuesto, medidas legales sí, medidas judiciales sí, incluso penales, y en algunos casos que muestren cierta gravedad, pero no cabe duda que también hay que concienciar a la ciudadanía, también decirle qué es lo que se juega cuando ve, Es decir, sin eso no conseguimos nada, Y aquí la labor de los colegios profesionales pues es muy importante. Yo que les voy a decir que ustedes no sepan en este aspecto y de hecho lo están desempeñando. Esto forma parte de... Y en la medida que sea beneficioso para la sociedad, pues estupendo. Tiene la connotación del tema corporativo, eso no se lo van a quitar ustedes nunca y más si van como tal colegio. Pero yo entiendo que este colegio, de nuevo cuño, estos colegios, porque no tienen la tradición ni la raigambre de los colegios de médicos, les cuesta más, y en un entorno muy hostil, que no tienen otras profesiones. ¿Sí? Nacer a última hora y en un entorno tan hostil, con tanto golfo por ahí que hay, que no sobra decirlo, pero es la verdad, donde hay dinero fácil, pues intrusismo y todo, con esa connotación. Además, el intrusismo, ¿no? Yo recordaba cuando venía para acá en el coche de intrusos, ¿no? Los intrusos de los ERE, los intrusos de tal, ¿no? Con esa que la tiene, ¿no? Y nada más, traía muchísimas cosas, pero creo que lo más sustancial se lo he comentado, por lo menos que sepan que nosotros sí intervenimos en el tema, moviendo la inspección, y de hecho se mueven más que si se lo dice otro, sí, que no cabe duda que cuando... Y no solamente en un tema puntual, cuando hemos visto que el propio colegio de tal dice que según han detectado ellos hay tantos centros y no sé qué, a nosotros la inspección le decimos, oiga, ¿y ustedes qué? Fumándose un puro, mirando para otro lado, y ahí ya, además lo notamos enseguida, vete que allí. En la recomendación esa del año 2003-2004, al año siguiente incluyeron en el plan de inspección, le dijimos que dirigieran una de las líneas de la actuación de la inspección en su plan anual de tal, lo incluyeron y lo incluyeron. Otra cosa es cómo luego trabajan y cómo termina eso, pero desde luego les obligamos a que en la siguiente programación del plan de inspección anual que hace la inspección de servicios sociales lo incluyeran. Además, lo que no podemos hacer está todos los días ni estamos ahí, pues se puede hacer como mucho un seguimiento, pero bueno, nuestra actuación es esa, no podemos hacer. Y se mueve en ese parámetro de activar, y de que realmente nos lo demuestren con una planificación y decirnos, pues mire usted, hemos hecho en Andalucía, en las provincias, tanto, hemos hecho tantas visitas, hemos abierto tantos expedientes, y bueno, nosotros pensamos, no podemos cotejar ni evaluar eso, pero pensamos que bueno, están trabajando, están ahí, y en la medida en que están ahí, están controlando el sector, están mejorando la actuación de la sanidad, de la salud, de la ciudadanía. Bueno, si luego ya al final de este coloquio hacen alguna pregunta, pues yo estaré encantado de contestársela. Muchas gracias.